Hola, en esta ocasión nos toca platicarles sobre la evaluación del desempeño. Mi equipo está formado por Sánchez Pacheco Montserrat, Gutiérrez Varela Aranza y yo su servidora Gasca Gutiérrez María del Carmen. Para comenzar, les voy a platicar un poco de la historia de cómo surge la evaluación del desempeño. El pensamiento humanístico fue quien estableció las bases de análisis del elemento más importante del trabajo, que es el recurso humano. Además, surgió con la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, quien tuvo un papel decisivo en el desarrollo de la psicología. Este pensamiento humanístico nos va a llevar a la escuela del comportamiento humano, y con este antecedente se incorpora el análisis del trabajo. Y aquí vamos a analizar una serie de variables y fenómenos que ayudan en la administración del trabajo de los individuos, como por ejemplo la motivación, el liderazgo, la comunicación, entre otras. El proceso administrativo va a ser una de las funciones sustanciales para la evaluación del desempeño, porque nos va a permitir valorar y analizar el proceso de obtención de resultados. Y como ya sabemos, sus elementos son la planificación, organización, dirección y control, que en resumen, en su primera etapa, definimos nuestras metas y estrategias. En la organización determinamos quién realizará las actividades, cómo las agruparemos y cómo se tomarán las decisiones. En la organización vamos a integrar el trabajo de las personas y definimos nuestros canales de comunicación y la solución de conflictos. Y por último, en la etapa del control, supervisamos el rendimiento de las personas y el impacto en nuestros resultados. Los elementos para evaluar la evaluación del desempeño los vamos a establecer en la fase de la organización, porque como ya vimos, en esta etapa se define quién realizará las actividades, cómo las vamos a agrupar y quiénes van a tomar las decisiones. Y la retroalimentación de los trabajadores la vamos a realizar en la fase de control para poder supervisar el rendimiento de cada uno. El proceso administrativo de Robin y Coulter nos dice que las etapas de la planificación de recursos humanos son el reclutamiento, desreclutamiento y selección. Por otro lado, están las etapas de la orientación, capacitación, desarrollo de la carrera, compensación de beneficios y evaluación del desempeño, que estas tienen como propósito identificar y corregir problemas. Por lo tanto, este proceso administrativo va a tener como finalidad dotar a la organización de las personas adecuadas para realizar actividades en cargos determinados y sostener un rendimiento alto. De esta manera, y con lo explicado anteriormente, podemos decir que un sistema de evaluación del desempeño va a ser un sistema que monitorea conflictos, supervisa el personal, identifica problemas en la realización del trabajo e identifica al trabajador correcto para la empresa y su cargo. Ante la necesidad de evaluar, es necesario considerar las siguientes normas. Es importante proporcionar los lineamientos a los empleados para que éste pueda impugnar cuando su evaluación no sea justa. La evaluación debe llevarse a cabo salvo que exista un comité. Además, debe estandarizarse y formalizarse, y sobre todo asignar valores a cada una de las evaluaciones, utilizando instrumentos precisos. La evaluación debe concentrarse únicamente en las relacionadas al trabajo, y es importante partir de la descripción de puestos. Los evaluadores deben tener contacto directo con las personas que están haciendo la evaluación, de preferencia con las que se relacionan de manera cotidiana. Y ahora sí, para tener una definición más clara de lo que es la evaluación del desempeño, primero analizaremos algunos conceptos de algunos autores. Primero que nada, el objetivo de la evaluación del desempeño va a ser apreciar el desempeño laboral de los empleados y trabajadores de la empresa para estimular e impulsar su excelencia laboral. Morales y Velandia la va a definir como aquella técnica de gestión del talento humano que permite mejorar la interacción entre el empleado y la empresa para lograr un beneficio mutuo. Robin y Coulter lo definen como el proceso
en el que se evalúa al personal con el propósito de tomar decisiones objetivas y orientadas a controlar el comportamiento de los trabajadores. Pecula and McKenna nos dice que es la valoración sistemática del rendimiento laboral de un empleado y su potencial para su desarrollo. Chiavenato nos dice que es la apreciación sistemática del desempeño del potencial por medio del cual se estimula o se juzga el valor, la excelencia y las cualidades de alguna persona. Para identificar las variables en el desempeño del cargo, las vamos a dividir en dos, que son las extrínsecas e intrínsecas. En las extrínsecas encontramos el perfil del empleado, la descripción del puesto, el clima organizacional, los sueldos, recompensas, reconocimientos, los horarios y otros aspectos. Por otro lado, en las intrínsecas tenemos la motivación, los conocimientos, el tipo de trabajo, la experiencia, sus capacidades, sus características personales como pueden ser la iniciativa, su autoestima, su responsabilidad, etc. Los factores para hacer la evaluación del desempeño van a ser las características del individuo, como por ejemplo la disposición para cooperar, su inteligencia, su actitud, su personalidad, talento, liderazgo, entre otras. También se evalúa el conocimiento y el desempeño del cargo, como por ejemplo su puntualidad y sus hábitos. Y por último, nuestro desempeño objetivo va a ser la cantidad y calidad de trabajo. El sistema de evaluación debe ser dinámico, integral, proactivo, objetivo y facilitador. En el dinámico se refiere a la interacción con otros sistemas internos que nos ayuden a prever información como reclutamiento, selección de personal, etc. Integral porque se debe incluir al individuo en la organización. Proactivo porque se debe desarrollar el crecimiento del individuo y su capacidad para aportar. Objetivo en los criterios al momento de conformar un comité y equilibrar conclusiones. Facilitador porque debe facilitar el crecimiento de cada individuo en su puesto. Ahora que ya conocemos la definición, los factores y cómo debe de ser un sistema para hacer la evaluación del desempeño, la pregunta es, ¿cuándo evaluarlo? Esto va a depender del giro de la empresa y de las características de sus procesos, así como su capacidad administrativa, de personal y del presupuesto. También va a depender de las necesidades, de sus objetivos y de las políticas de la empresa. Evaluar el desempeño de nuestros trabajadores frecuentemente tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas vamos a encontrar mejores resultados y mejoría en nuestros procesos. Además, va a haber una mayor satisfacción en el trabajo y una mayor precisión en los programas de capacitación. Por otro lado, en las desventajas encontramos desconfianza, ambiente de tensión, malos entendidos, insatisfacción e inquietud por parte de nuestros trabajadores. Y bueno, lo que se evalúa debe ser pertinente, es decir, válido y confiable, significativo, que esté relacionado con las metas de la empresa, práctico y no prejuiciado, es decir, que, como lo mencioné antes, sea basado en el trabajo y no en las características personales. Ahora veremos quiénes son los responsables de la evaluación del desempeño. Recursos humanos está a cargo a lo referente en el proceso administrativo. Secundariamente se va a delegar el compromiso a un comité en el que participarán diversos departamentos. Sin embargo, cada miembro tendrá igual participación en la responsabilidad y evaluación de cada uno de los criterios a evaluar. La evaluación del desempeño va a estar conformada por el jefe directo, el empleado y la asesoría. La asesoría va a formar un equipo de apoyo para realizar el proceso de evaluación. El jefe directo va a vigilar, verificar y pedir información sobre las labores de cada empleado. El empleado va a resolver un formato de desempeño para después, con el jefe, igualar criterios y juicios.
Como les mencioné anteriormente, lo que se evalúa debe ser no prejuiciado. Y algunos de los prejuicios que encontramos al momento de evaluar es la tendencia central, efecto halo, que se refiere a que se contaminen las calificaciones de diferentes atributos de la evaluación. Por ejemplo, un trabajador puede ser muy bueno realizando alguna actividad y que por lo tanto ya no se le califique en los demás aspectos y se le ponga una calificación sobresaliente. También está la condescencia o rigidez, consiste en evaluar de manera tolerante a la mayoría de los trabajadores. La preferencia personal, como les mencionaba a lo largo de la exposición, es no estar evaluando el trabajo, sino las características de la persona. Los objetivos de la evaluación del desempeño van a ser optimizar los resultados, justificar la remuneración asignada, mejorar el desempeño e identificar a los individuos. La estructura del Comité de Evaluación del Desempeño va a estar formada por los miembros permanentes y los miembros eventuales. Los miembros permanentes van a ser el presidente, el director de recursos humanos, el especialista en evaluación del desempeño y los ejecutivos. Y los miembros eventuales van a estar en donde está localizado el evaluado, es decir, el director del área, el gerente del departamento, el jefe de sección o el supervisor del evaluado. En resumen, quien elabora la evaluación del desempeño es el jefe superior inmediato porque es quien proporciona información a la comisión. Los miembros eventuales evalúan directamente a sus subordinados, sean directos o indirectos. Y los miembros permanentes actúan con justicia en los juicios de valor en el desempeño laboral para evitar juicios tanto pesimistas como optimistas. Un sistema de evaluación integral va a ser en el que participa el jefe directo, los clientes, el empleado, los compañeros, el comité y los subalternos. La evaluación de 360 grados consiste en tomar datos desde diversos ángulos y es implantado en las empresas que tienen potencial para capacitar a su personal. En esta evaluación se involucran tanto clientes internos como clientes externos, los jefes, los compañeros y los subalternos. Los beneficios que va a tener el empleado y el trabajador son que incrementan su autoestima, hay un crecimiento personal, laboral y profesional, conocen los parámetros de evaluación y también las expectativas de los jefes. Los beneficios para el jefe directo es que va a conocer las funciones y responsabilidades de cada puesto. También va a evaluar sobre bases objetivas y de esta manera va a ser más fácil proponer medidas. Para la empresa va a haber una mayor productividad, se fortalece el clima organizacional y las relaciones, así como los trabajos en equipo. Y por último, para el Departamento de Recursos Humanos será más fácil identificar áreas de capacitación y habrá un mejor desarrollo en reclutamiento y selección. Métodos de evaluación de desempeño. El método y su aplicación dependen de las características y necesidades de la empresa. La evaluación del desempeño se va a realizar mediante varias técnicas, las cuales pueden variar según las necesidades de la empresa, las características, el tamaño, cantidad de niveles jerárquicos, las áreas interesadas y la experiencia de los evaluadores. Existen 10 técnicas para evaluar el desempeño de un trabajador. Entre ellas encontramos la comparación por pares, entrevista, incidentes críticos, análisis descriptivo, método gráfico, simulación, evaluación por resultados, elección dicotómica, método HAI y autoevaluación. En la primera técnica, comparación por pares, se va a comparar a empleados de 2 en 2 y se le va a asignar un punto a la persona que se consideró mejor en el criterio que están siendo evaluados. En esta técnica se va a realizar un cuadro por criterio a evaluar. Es recomendable usarla en pequeñas empresas que cuente con pocos empleados. Algunos ejemplos de criterios a evaluar son liderazgo, iniciativa, puntualidad, productividad, servicio, iniciativa, entre otros.
Como ejemplo de esta primera técnica podemos ver en el cuadro que el criterio que se va a evaluar es el liderazgo. Se va a comparar el trabajador A contra el trabajador B y se le va a otorgar un punto al que consideremos que es mejor en el aspecto de liderazgo. Así se va a hacer con cada uno de los trabajadores y al final se van a sumar los puntos de manera vertical para ver cuál es el trabajador que tiene una mayor puntuación y así saber quién es el mejor líder. La segunda técnica es la entrevista. En este método se va a entrevistar al jefe inmediato de los evaluados por un experto. Ese experto tiene que tener la capacidad para analizar y abstraer toda la información que esté distorsionada, ya sea por juicios personales o subjetivos. La entrevista nos va a arrojar información diversa sobre los datos y la información de hechos recientes. La entrevista también nos va a permitir identificar las causas de un problema que se presenta cuando se realiza el trabajo y definir cómo mejorar el trabajo y los métodos que se deben de usar. Para llevar una entrevista de la mejor manera, se recomienda hacer uso de una agenda que contenga los siguientes 4 puntos: introducción, desarrollo, resumen y compilación. En la introducción vamos a determinar todas las conductas que nos van a ayudar a calificar el desempeño del trabajador evaluado, ya sea de manera satisfactoria, sobresaliente o deficiente. En la segunda parte, que es el desarrollo, vamos a realizar todas las preguntas que nos ayuden a detallar el por qué calificamos de esa manera al trabajador. En el resumen vamos a puntualizar por qué el rendimiento fue calificado sobresaliente, satisfactorio o deficiente, y en este mismo punto vamos a hacer una lista de todas las características personales, los conocimientos, el equipo y el ambiente con el que el trabajador cuenta. Y en la última parte, en la compilación, el jefe va a sugerir todas las estrategias que él considera necesarias para que el trabajador pueda mejorar o superarse. En el ejemplo, utilizaremos un nivel satisfactorio de evaluación. En el primer punto, que es la introducción, podemos hacer preguntas como la siguiente: ¿por qué califica como satisfactorio el rendimiento del empleado? Para el desarrollo, podemos realizar preguntas como: ¿se adapta o relaciona con facilidad? En la parte de resumen, vamos a preguntar: ¿qué aspectos ha observado que son deficientes? Aquí podremos enlistar todos los conocimientos, capacidades, habilidades y características personales del trabajador. Y por último, en la compilación, podremos preguntar cuáles estrategias propondría el jefe para la superación del empleado. El tercer método de evaluación es el de incidentes críticos. En este aspecto se van a evaluar todas las conductas extremas, ya sean positivas o negativas, que dan origen a determinados resultados en el trabajo. Esto va a ser con el objetivo de determinar cuáles actitudes o actividades se deben premiar y cuáles son las que se deben eliminar. En esta técnica, el supervisor inmediato va a ser quien se encargue de observar al trabajador y cómo lleva a cabo sus actividades. Para el ejemplo, vamos a utilizar el factor de evaluación. En este caso va a ser la productividad. En un cuadro se van a registrar en la primera columna la fecha en que ocurrió un incidente determinado. En la segunda columna ingresaremos el item, que en este caso pudiera ser que el trabajo se realizó lentamente. Y en la tercera columna podemos determinar si fue un índice negativo. Por otra parte, si fue un índice crítico positivo, se puede colocar en la columna de item que el trabajador realizó su trabajo rápidamente. El análisis descriptivo es la técnica número 4. En esta se va a evaluar de una manera detallada todas las funciones y actividades que lleva a cabo el trabajador. Se va a realizar una lista de preguntas con todos los factores que queremos evaluar y vamos a señalar el desempeño del empleado. Vamos a describir de una manera detallada cómo se desempeña este. Como ejemplo en esta técnica hemos colocado un cuadro en el cual enumeraremos todas las preguntas que se van a realizar del 1 al 25. Los factores que se van a evaluar se van a determinar y sobre ellos vamos a realizar las preguntas que queramos conocer. Por ejemplo, ¿tiene los conocimientos para desarrollar su trabajo? Y a mano derecha vamos a colocar una X en la columna que mejor describe el desempeño de su trabajo, ya sea sí o no.
En el método gráfico, como su nombre lo indica claramente, se van a graficar todos los factores de evaluación que han sido definidos previamente por un experto y por el evaluador. Toda la información se va a registrar en una matriz que va a tener doble entrada. De manera vertical van a estar todos los factores a evaluar, como lo pueden ser producción, calidad, grado del conocimiento del trabajo y cooperación. Y de manera horizontal colocaremos una escala estimativa que va desde óptimo, bueno, regular, mediocre y débil. Los criterios que vamos a utilizar para evaluar a nuestro trabajador deben ser descritos de manera simple, precisa y breve, y la escala que utilizaremos debe ser consistente. Para ejemplo de esta técnica utilizaremos la producción como criterio a evaluar de nuestro trabajador. La producción se define como el volumen y cantidad de trabajo realizado. Nosotros seremos los encargados de determinar si el trabajador ha realizado su trabajo de manera óptima, buena, regular, mediocre o débil. Consideraremos el desempeño de un trabajador óptimo si siempre sobrepasa las exigencias. Si con frecuencia las sobrepasa, será calificado como bueno. Si satisface las exigencias, será regular. Si a veces está por debajo de las exigencias, su trabajo será calificado como mediocre. Y por último, si su desempeño siempre es inferior a las exigencias o muy lento, será débil. El sexto método es la simulación. Este consiste en crear situaciones artificiales en el ambiente del trabajo para que el trabajador responda a estas mismas situaciones. De esta manera, el evaluador va a observar su desempeño y va a registrar de manera descriptiva el desarrollo de sus funciones. La evaluación por resultados es de gran importancia cuando también se habla de la administración por objetivos, ya que en esta vamos a utilizar distintos indicadores como el análisis de las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas que la empresa tiene, así como la misión y la visión. De esta manera se le dará un enfoque por resultados que se va a lograr de manera integral con todas las áreas de la organización. En el método de la elección dicotómica se va a presentar un listado con distintas actividades que se llevan a cabo en el puesto. Dicho listado se va a conformar en grupos de 8 y a cada uno se le va a otorgar su número respectivo. Todas las frases que se enlisten siempre deben ser en sentido positivo. Con este método se va a obtener un puntaje mediante la suma algebraica de elecciones del desempeño del empleado. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos dos columnas en las que se listan todas las frases que vamos a evaluar. Cada pregunta tiene dos opciones, sí y no. Vamos a marcar con una X la columna que tenga más compatibilidad con la forma en la que el empleado se desempeña. Y por último, vamos a sumar todos los puntos de manera vertical. El método número 9 es el método HIGH. En este se va a tomar como fuente de información todas las descripciones de puesto de todas las personas que van a ser evaluadas. Con esta información vamos a diseñar estándares en el cual le vamos a otorgar un porcentaje deseado a cada actividad que dicho puesto realice. Para el ejemplo utilizaremos el puesto de la secretaria. Una de sus actividades es organizar los expedientes de la cartera de clientes del departamento para asegurar la recuperación de información de manera eficaz y eficiente. A partir de esta descripción podemos rescatar 3 elementos. El primero de ellos será el verbo, que en este caso es organizar. El segundo de ellos es función, que nos va a resolver la pregunta ¿qué? En este caso es expedientes de la cartera de clientes. Y como tercer elemento está la consecuencia, que nos va a responder la pregunta ¿para qué? Y en este ejemplo es asegurar la recuperación de la información. En este caso, el verbo organizar puede desearse una efectividad de un 95% y vamos a determinar un porcentaje diferente para cada nivel. Por ejemplo, si la efectividad que queremos es excelente, debemos requerir de un 95 a un 100%. Muy bueno, de un 90 a un 94%. Normal, de un 80 a un 89% y así sucesivamente. Método número 10. La autoevaluación. Esta técnica le permite al empleado autoanalizarse en relación a lo que hace con su cargo. La autoevaluación cuenta con 3 objetivos. El primero es dar al empleado la oportunidad para exentar lo que considere que debe facilitarse para su desarrollo.
El segundo, obtener información de primera mano y de manera amplia respecto de diversos rubros en el desempeño del trabajo. Y número 3, identificar los aspectos del trabajo que deben modificarse para su mejora. Ejemplo para la autoevaluación consiste en hacer un cuestionario al empleado en el cual se plasmará lo siguiente: nombre del empleado, departamento o sección al que pertenece, fecha en que se realiza dicho cuestionario y qué cargo ocupa. En este cuestionario se van a plantear las características personales, habilidades psicométricas, manejo del equipo que está a cargo del empleado, capacidades, conocimientos, habilidades técnicas, características de trabajo y los jefes inmediatos. Proceso de evaluación del desempeño. Antes de que inicie el proceso de evaluación del desempeño, se deberá hacer pruebas de evaluación del desempeño que realiza cada trabajador a su cargo. Posteriormente, se hará una comparación entre el desempeño ideal contra el desempeño real. En este cruce de información se obtienen diversas conclusiones derivadas de preguntas como: ¿los resultados productos de desempeño son acordes con el trabajo? ¿Sirven a los objetivos del área y de la empresa? ¿Deben enriquecer los conocimientos del evaluado? ¿Qué habilidades y aptitudes también tiene? ¿Qué acciones deben ponerse en práctica para mejorar los resultados? ¿Qué conductas y características inherentes a la personalidad del empleado deben reconocerse o retribuirse? ¿Qué habilidades en materia de desempeño deben ponerse en práctica o modificarse? Finalmente, el empleado tiene derecho a conocer los resultados de la evaluación, bajo la conducción del juicio inteligente y cauteloso del comunicador. De lo contrario, el ocultárselo sirve para intimidarlo y crear un clima de desconfianza e inseguridad. Hay dos valores principales que deben asistir en el proceso de evaluación de esta índole, los cuales son la confianza y el respeto. Para que el ciclo de información sea útil, se debe comunicar lo sustancial al empleado mediante una entrevista de aspectos como: 1. Potenciales y debilidades del empleado. 2. Comparación y rendimiento observado contra el esperado. 3. Rendimiento y desempeño observado. 4. Variables que influyen de manera positiva en el trabajo y su desarrollo. 5. Métodos y formas para mejorar dichos niveles de rendimiento. 6. Características, conocimientos y necesidades para mejorar el trabajo. 7. Posibilidades de ascenso, promoción o transferencia, si es el caso. 8. Características, conocimientos y habilidades que hay que desarrollar para lograr ascensos o transferencias. 9. Aspectos humanos que impactan en el trabajo, como trabajo en equipo, integración, necesidades de convivencia, relaciones interpersonales, etc. 10. Factores que distorsionan o influyen negativamente en el trabajo y su desempeño. Puntos para realizar el proceso de evaluación del desempeño. 1. Diseño del programa o plan de trabajo para evaluar el desempeño. En este es integrar un proyecto de trabajo que señale cada aspecto de trabajo en el programa, lo cual implica contar con descripciones de puestos con sus especificaciones, determinar objetivos del proyecto o si el proyecto formará parte de alguna reestructuración del organigrama, presupuesto necesario, cómo se conformará el comité con sus propuestas, métodos, formatos, frecuencia de evaluaciones, cronograma, cantidades de empleados a evaluar y jerarquía. Y por último, necesidades y beneficios que se obtendrán. 2. Evaluar el desempeño de cada trabajador. 3. Presentación a la alta dirección del proyecto. En este se van a presentar los beneficios, necesidades y su importancia con el final de obtener el apoyo. 4. Desarrollo y gestión del sistema o programa. En este se obtendrá la información y los datos necesarios para analizarlos, por lo que no necesitará cruzar información en caso de contar con descripción de puestos. 5. Análisis de información. La reunión de los asesores con el gerente de recursos humanos o con el comité es importante para analizar la información de cada puesto. Redacción del informe y resultados. Es importante reflexionar en este punto si se alcanzaron los objetivos del proyecto y si se logrará todo lo descrito en el primer punto.
7. Determinación, identificación y separación de información útil para todas las áreas de la empresa o inclusive de las que están en el área de recursos humanos. 8. Comunicación de los resultados a la alta gerencia. 9. Comunicación de los resultados al personal evaluado. Se obtiene valiosa retroinformación. 10. Determinar necesidades futuras de evaluar y sus motivos principales. La planeación estratégica de la evaluación del desempeño. La planeación estratégica es un recurso para administrar. Permite a los directivos cuatro cosas. La primera, corregir el rumbo de la organización en el entorno. 2. Controlar sus condiciones. 3. Lograr alta competitividad. Y 4. Cumplimiento de los objetivos. La planeación estratégica tiene un objetivo principal, el cual es establecer los objetivos según criterios de desempeño y de logro. ¿Qué es la planeación estratégica? Es el ejercicio reflexivo mediante el cual los miembros de la alta dirección prevén escenarios futuros y ponen en práctica los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzar una condición competitiva. En el comienzo de la instauración de la planeación estratégica deben concentrarse 3 preguntas frecuentes. 1. ¿Hacia dónde va la organización? 2. ¿Cuál es el entorno? Y 3. ¿Cómo lograrlo? Para determinar los objetivos que apoyarán la evaluación de desempeño, es oportuno primero contar con 3 aspectos. 1. Información acerca de la planeación estratégica. 2. Su diagnóstico. Y 3. El análisis FODA. Monitoreo del entorno. El análisis de los factores del entorno que pudieran afectar a la empresa son 4. El primero de ellos es el macroentorno. Incluye aspectos demográficos, tecnológicos, económicos, políticos, sociales, culturales y financieros que afecten directa o indirectamente a la empresa, además del análisis de las amenazas y oportunidades que dicho macroentorno muestran. 2. Entorno industrial. Estructura de la industria, del giro o rama como se financian, presencia regulatoria gubernamental, productos que se comercializan y estrategias habituales. 3. Entorno competitivo. Perfiles del competidor, investigación, desarrollo y segmentación. 4. Entorno organizacional interno. Estructura de la empresa, jerarquías, fortalezas, debilidades, recursos, políticas, filosofía, logros, fracasos y situación actual general. Puntos que debe considerar el especialista en la persecución de la evaluación del desempeño. 1. Relaciones con el sindicato. 2. Nivel de productividad. 3. Sistemas de evaluación del desempeño anterior. 4. Programas y administración de la capacitación. 5. Infraestructura para el desarrollo de un método de evaluación. 6. Nivel de desarrollo de los empleados en toda la organización. 7. Situación de la comunicación interna. 8. Nivel de sueldos y salarios. 9. Clima organizacional. 10. Nivel y calidad de los productos de la empresa. 11. Niveles de ausentismo, accidentes y rotación del personal. 12. Principios, políticas, valores, disposiciones y en general conocimiento de la personalidad y cultura corporativa. 13. Horarios. 14. Estado actual de los sistemas de seguridad e higiene. 15. Organigrama existente. 16. Proyectos con impacto hacia recursos humanos. 17. Plantilla de recursos humanos. 18. Presupuesto para el área o gerencia de capacitación. 19. Cambios internos en la dirección o jerarquías. Y 20. Cambios en los sistemas de trabajo o procedimientos. Formulación de la misión. La enunciación de la misión es impredecible porque a partir de él, inicia el diseño de la planeación. Para esto nos debemos plantear 4 preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para quiénes lo hacemos? ¿Y a través de quiénes lo hacemos? Formulación de la visión. Este constituye el escenario futuro que los directivos desean alcanzar respecto del posicionamiento de la empresa. Para esto nos debemos plantear las siguientes preguntas. ¿Qué y cómo queremos ser? ¿Qué deseamos lograr? ¿Cómo queremos que nos describan? ¿Cuáles son nuestros valores
prioritarios, qué valor queremos que nos distinga y hacia dónde queremos cambiar. Formulación de la estrategia. Se desglosan posibles escenarios futuros específicos. Para esto tenemos que hacer líneas de estrategias e indicadores estratégicos. Los indicadores estratégicos nos funcionan para tener una cobertura la cual mide el alcance de la población objetivo. 2. Calidad. Evalúan las características de los clientes internos, los cuales son empleados y trabajadores, y de usuarios externos. 3. Eficiencia. Evalúa la productividad. 4. Alineación de recursos, el cual mide la congruencia entre los recursos aprobados y suministrados y su equidad. 5. Impacto. Evalúan el logro de objetivos, programas y proyectos. Los indicadores estratégicos sirven para tres cosas. La primera de ellas es generar información del desempeño y comportamiento de los objetivos estratégicos y del sistema general. La segunda, detectar y prevenir desviaciones o errores generados durante el proceso. Y la tercera, proporcionar parámetros para buscar el mejor desempeño a corto y mediano plazo. Según Morales y Valencia, en función a los objetivos estratégicos, la evaluación del desempeño se enfoca hacia tres puntos. El primero de ellos es hacia la evaluación del cumplimiento general de los criterios del desempeño. El segundo, la evaluación del logro específico de los objetivos. Y el tercero, logros especiales. Finalmente, se planean las ideas anteriores en un ciclo de Deming, el cual es un elemento útil para crear un sistema de evaluación del desempeño y retroinformación. El ciclo de Deming consiste en planear, el cual es, en este punto, desde una perspectiva general, se desarrolla desde la planeación estratégica de la empresa, donde se fijan estrategias e indicadores de cada área. El segundo es hacer, propiamente es realizar lo planeado de acuerdo a la fase de planear. El tercero es verificar, el cual implica la supervisión de todo aquello que hay que operar, como el monitoreo del avance de lo realizado y el cumplimiento de objetivos. Y el cuarto es actuar, y en este punto la información sirve para retroinformar las operaciones de los procesos, el cumplimiento de lo planeado y, lo más importante, retroinformar el sistema de evaluación del desempeño. Con el cumplimiento de este ciclo se espera una mejora continua, no solo para un sistema de evaluación del desempeño, sino para las áreas de la organización y de ella misma como un todo.